Por esta razón no debes aceptar dulces de extraños. Todo sucedió una noche de Halloween el 31 de octubre de 1974 en Texas, Estados Unidos. Un grupo de niños junto con el papá y un vecino salieron a pedir dulces. Todo iba bien hasta que llegaron a una casa que tenía todas las luces apagadas. Esto comúnmente significa que la persona no quiere entregar dulces, pero aún así los niños decidieron tocar. Al no recibir ninguna respuesta, decidieron irse a otra casa junto con el vecino, pero el papá se quedó a comprobar que no hubiera nadie. El papá después de un rato volvió con buenas noticias, pues dijo que alguien sí salió y les entregó a todos un dulce. Al terminar la noche y llegar a sus casas, Timothy, uno de los niños del grupo, pidió permiso para comer un dulce. Él tomó uno de esos dulces que fueron entregados en esa casa, pero al probarlo se dio cuenta de que tenía un sabor extraño y amargo, lo cual a su papá se le hizo raro, pero le dio un jugo y lo mandó a dormir. A la hora, Timothy falleció. Se comprobó que Timothy había consumido suficiente cianuro como para matar a 2 personas, pues la golosina había sido abierta y llenada con este veneno. La policía acudió rápidamente a casa de los demás niños para retirar estos dulces. También investigaron la casa, pero resulta que esa noche el dueño estaba trabajando, entonces nadie estuvo ahí. Pero, ¿y entonces quién fue? Pues resulta que el papá tenía deudas de más de $1,000 y que en enero de ese año él había comprado un seguro de vida para sus hijos. Bastante sospechoso. La policía tenía bastantes pruebas en su contra, como por ejemplo le llegó a preguntar a sus amigos cómo funcionaba el cianuro, o incluso el día después de la muerte de su hijo llamó a la aseguradora para pedir la recompensa. Fue arrestado, pero él siempre mantuvo su inocencia. Casi 10 años después fue condenado a muerte. Lo apodaron Candyman. Su nombre, Ronald Clark O'Brien. Raven, mejor conocida como Mística, es una mutante con la habilidad de imitar la apariencia y la voz de cualquier persona, convirtiéndose en el espía y soldado perfecto. Una de los primeros miembros de la Hermandad de Mutantes y uno de los mutantes más leales de Magneto. Cuando ella era una niña de 7 años, desarrolló sus poderes y su apariencia azul. Su familia, al ver esto, intentó asesinarla, pero ella huyó. Asustada y sola, entró a una casa en las afueras de Nueva York, imitó la apariencia de la dueña y buscó comida. Un niño la encontró y la obligó a decirle quién era. Al verla, el niño se alegró al ver que él no era la única persona diferente. Él también era un mutante. Después, al saber que Mística estaba sola, la invitó a vivir con él y su familia como su hermana adoptiva. Desde entonces, ella ha decidido ocultarse con sus poderes, pareciendo una chica normal. La verdadera historia de Caperucita Roja. Esta historia es la que más transformaciones ha sufrido desde sus orígenes, y con cada cambio se perdió la historia original y la gran enseñanza que en realidad nos quería contar. Caperucita Roja tiene su origen en una región aislada de los Alpes, y es sobre una joven que está por entrar al mundo de los adultos. De ahí su capa roja, símbolo de la menstruación. Ella debe cruzar un bosque para llevarle a su abuela pan y leche. El bosque es una zona de peligro, el riesgo para los jóvenes, que representa que los niños ya han pasado al mundo de los adultos. El principal riesgo es el lobo, símbolo del salvajismo y lo irracional, pero Caperucita lo afronta y logra llegar a su casa. La abuela le indica que guarde el pan y la leche y que coma la carne preparada para ella. Caperucita la devora muerta de hambre y se acuesta junto a la abuela. El lobo la recibe a carcajadas, diciéndole que la carne que había comido era de la abuela, cometiendo un gran pecado, el canibalismo, y luego el lobo se la devora. Esta es la verdadera historia de las brujas de Salem. Durante 1692 se inició en la localidad norteamericana de Salem un horripilante juicio contra varios de sus vecinos acusados de practicar la brujería. ¿Cuál es la verdadera historia? Pues en invierno de ese mismo año, 2 niñas de 9 y 11 años de edad, Betty Parris y Abigail Williams, hija y sobrina de Samuel Parris, el nuevo reverendo del pueblo, cayeron enfermas. Las pequeñas sufrían terribles convulsiones, espasmos, fiebre alta, e incluso se decía que caminaban a 4 patas y que ladraban como perros furiosos. Nadie sabía qué les pasaba. Y como nadie conseguía dar explicación a los extraños síntomas ni tampoco sanarlos, en la época solo quedaba una explicación: tenían que ser cosa del demonio. Y es así como se iniciaron los juicios que sumió a Salem en un verdadero clima de locura colectiva. La primera acusada fue Tituba, la esclava de la casa de la familia Parris que tenía origen. Apareció más gente poseída y nuevas personas acusadas. La paranoia aumentó y hombres y mujeres de pueblos vecinos fueron acusados de brujería, detenidos y juzgados. Cientos de personas fueron acusadas de ser servidores del diablo sin pruebas. A pesar de las creencias que se tienen, los acusados de brujería no fueron condenados en la hoguera, sino que fueron castigados con la horca.
Años después del juicio, los jurados que dictaron sentencia justificaron sus actos al miedo y a la paranoia del pueblo, declarando inocentes a todas las personas que fueron asesinadas. Algunos investigadores creen que lo que le sucedía a los habitantes de Salem fue consecuencia del ergotismo, una enfermedad causada por un hongo que se producía en el centeno que causaba alucinaciones y todo ese tipo de comportamientos extraños. Los juicios de Salem son una oscura etapa de la historia y una muestra de lo que puede hacer la histeria colectiva basada en rumores. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que de verdad existieron las brujas? Por esta razón, no es bueno manejar solo por las noches. Un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche. El hombre redujo la marcha, y en ese mismo instante los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, él frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato. Reanudaron el viaje y empezaron una conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. «Es una curva muy cerrada», le advirtió. El hombre siguió su consejo, y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz fría, le contestó: «No me lo agradezcas. En esa curva me maté yo hace más de 25 años».